El día finalmente había llegado. En la fría y silenciosa sala de audiencias, frente a una mesa larga de madera, Claudia y Andrés se preparaban para firmar los documentos que pondrían fin a su matrimonio. Claudia, serena, sostenía la pluma, con firmeza. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, no de alegría, sino de alivio. Por fin tendría la libertad que llevaba tanto tiempo buscando. Andrés, en cambio, parecía disfrutar del momento. Una chispa de burla asomaba en su mirada, mientras firmaba con rapidez como si aquella rúbrica sellara una victoria personal. Desde el inicio había creído que él tenía la ventaja en esa relación. Claudia había sido precavida, desde el inicio del matrimonio. Se aseguró de proteger sus bienes y evitar posibles complicaciones futuras. Andrés, confiado y convencido de que siempre tendría el control, firmó el acuerdo prenupcial sin pensarlo demasiado. Para él, era un simple trámite sin importancia. Ahora, mientras las formalidades avanzaban, Andrés se mantenía tranquilo, casi arrogante. Estaba convencido de que ese mismo acuerdo, que en su momento subestimó, terminaría beneficiándolo, pero lo que no sabía era que cada cláusula había sido cuidadosamente redactada a favor de Claudia. El juez, un hombre de rostro severo y mirada meticulosa, comenzó a revisar los documentos con atención. En la sala reinaba un silencio casi solemne, roto apenas por el sonido de las plumas deslizándose sobre el papel y algún murmullo ocasional entre los asistentes. Todo transcurría con aparente normalidad. Los asistentes permanecían en silencio, atentos al protocolo, mientras las firmas seguían fluyendo. Sin embargo, de pronto, un gesto del juez alteró la atmósfera. Frunció el ceño y levantó la vista del documento. Señores, dijo con voz firme y pausada. He detectado una irregularidad en el acuerdo prenupcial. Este documento no cumple con los requisitos legales necesarios para ser válido. El silencio que siguió fue más denso que nunca. La expresión de Andrés se transformó al instante. Su sonrisa confiada se desvaneció y dio un paso atrás como si el suelo comenzara a desmoronarse bajo sus pies. Miró al juez, luego a Claudia. Y de nuevo al papel sobre la mesa, con ojos cargados de incredulidad. Claudia, exclamó, con la voz quebrada por una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Andrés, aferrándose a la incertidumbre como un náufrago a una tabla. ¿Qué quiere decir con eso, señor juez?, preguntó. Con la voz temblorosa pero cargada de urgencia, el juez lo miró con seriedad antes de responder. El acuerdo fue redactado sin la asesoría legal adecuada, explicó con tono neutro pero firme. Además, varias cláusulas que contiene son inválidas según la legislación vigente. En consecuencia, no puede ser considerado un documento vinculante. Andrés sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Las palabras del juez le retumbaban en la cabeza como campanadas de advertencia. A pesar del divorcio, Claudia tenía derecho a una parte justa de los bienes que ambos habían acumulado durante el matrimonio. La risa confiada que Andrés había mostrado apenas unos minutos antes se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión de desconcierto y creciente preocupación. El ambiente en la sala cambió en un instante. Lo que debía ser una firma rutinaria para cerrar un capítulo se había transformado en una inesperada batalla legal, donde la verdad y la justicia comenzaban a abrirse paso. Andrés cruzó los brazos con rigidez, intentando mantener la compostura, pero el temblor en su voz lo delataba. ¿Está diciendo que este acuerdo no tiene validez?, preguntó con un tono que pretendía ser desafiante, aunque su nerviosismo hablaba más fuerte. El juez asintió lentamente, con la misma seriedad imperturbable. Exactamente, el documento carece de los requisitos legales necesarios. Por lo tanto, no será considerado en la distribución de bienes. El proceso seguirá, según lo establece la ley. Exactamente, confirmó el juez con solemnidad, debido a fallas formales en la firma y en la redacción. Este acuerdo prenupcial no puede ser aplicado en este proceso de divorcio. Por lo tanto, la división de bienes se regirá conforme a la ley vigente, la cual establece que ambos cónyuges tienen derecho al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Claudia sintió como un peso invisible acumulado durante años se desprendía de sus hombros. Por fin, después de tanto silencio, sacrificio y humillaciones, la justicia parecía inclinarse a su favor. Respiró hondo, conteniendo las emociones que amenazaban con aflorar. Su mirada se cruzó con la de Andrés, que ahora había perdido todo rastro de arrogancia. Su expresión era la de alguien que veía desmoronarse el castillo que había construido sobre la seguridad de su propio ego. Andrés evitaba cruzar miradas con Claudia. Ya no podía sostenerle la vista. Fue entonces cuando la abogada de Claudia se levantó con elegancia y tomó la palabra. Su señoría, solicitamos permiso para presentar pruebas y documentación que acreditan la contribución económica y laboral de mi clienta durante el matrimonio, a fin de que se refleje de manera justa en la división de bienes.
El juez asintió con la misma seriedad con la que había conducido toda la audiencia. Muy bien, dijo. Procedan con la presentación de las pruebas. Andrés respiró hondo, intentando calmar el torbellino que se agitaba dentro de él. Contaba con el respaldo legal necesario para enfrentar el proceso con firmeza. El silencio en la sala era casi tangible. Los asistentes, que al principio apenas prestaban atención, ahora observaban cada detalle con atención contenida. Nadie imaginó que, lo que parecía un simple trámite de divorcio, se convertiría en una contienda legal cargada de tensión y verdad. Claudia, aunque agotada por los años de lucha silenciosa, se sentía más fuerte que nunca. En ese instante, comprendía que no solo estaba peleando por bienes materiales, sino por su dignidad. Era su oportunidad de defender todo lo que había sido negado durante demasiado tiempo. A medida que la audiencia avanzaba, Andrés empezaba a entender que esta batalla no sería tan sencilla como había supuesto. La sonrisa burlona con la que había entrado a esa sala ahora se le antojaba una mala decisión. Una provocación que podría costarle mucho más de lo que imaginaba. La abogada de Claudia se puso de pie con seguridad y comenzó a presentar una carpeta organizada con documentos, recibos y testimonios. Cada hoja hablaba del esfuerzo constante de su clienta por mantener la estabilidad del hogar. Claudia no solo había trabajado fuera, aportando económicamente al matrimonio, sino que también había llevado sobre sus hombros la administración del hogar, el cuidado de los hijos y el manejo de los gastos diarios, mientras Andrés dedicaba cada vez más tiempo y energía a sus negocios. El juez, con el ceño ligeramente fruncido, escuchaba con atención. Sus ojos recorrían cada prueba con detenimiento, tomando notas, analizando cada palabra. La narrativa comenzaba a tomar forma ante todos. Claudia no había sido una simple espectadora. El juez seguía cada palabra con atención, anotando meticulosamente cada detalle. Sabía que aquella audiencia no se limitaba a simples papeles y cifras. Lo que tenía ante sí era la historia de una mujer que durante años había sido subestimada, invisibilizada, relegada a las sombras de un matrimonio desigual. Andrés intentó objetar algunas de las pruebas presentadas, pero sus argumentos resultaban débiles frente a la solidez de la evidencia reunida por Claudia y su equipo. Su voz ya no tenía el tono dominante del inicio. Ahora sonaba tensa, insegura, como si buscara aferrarse a una versión de los hechos que se deshacía entre sus dedos. Señor Andrés, le intervino el juez con firmeza, sin levantar la voz pero con la autoridad suficiente para silenciar la sala. Debe comprender que, en un matrimonio, ambos cónyuges contribuyen de maneras distintas. No se trata únicamente de ingresos económicos, sino también de compromiso, de presencia, de sostener lo cotidiano. Esa labor también tiene valor, y la justicia debe reconocerlo. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Claudia cerró los ojos un momento, sintiendo cómo esas palabras sanaban heridas que llevaba años arrastrando. Y sacrificio, concluyó el juez con una pausa cargada de significado. Andrés bajó la cabeza, incapaz de articular una respuesta. Por primera vez, algo en su interior se quebraba. Reconocía, aunque en silencio, todo aquello que durante años había pasado por alto: el esfuerzo constante de Claudia, su entrega sin condiciones, su presencia firme aún en medio del abandono emocional. La audiencia continuó durante horas, cargada de emociones que fluctuaban entre la tensión y la esperanza. Claudia se mantenía firme, aunque por dentro el torbellino de recuerdos la envolvía. Con los ojos humedecidos, evocó cada momento amargo, las discusiones hirientes, los silencios largos como castigos, el desprecio disfrazado de indiferencia, y la profunda soledad que aprendió a disimular. Los días siguientes estuvieron marcados por una intensa preparación y por profundas reflexiones para ambos. Claudia, aunque enfrentaba obstáculos y desgaste emocional, se mantenía firme. Contaba con el respaldo constante de su abogada, pero sobre todo, con la certeza inquebrantable de estar haciendo lo correcto. Su fuerza interior, cultivada en años de silencios y sacrificios, brillaba ahora con una luz propia, alimentada por la esperanza de una justicia merecida. Andrés, en cambio, comenzaba a sentir el peso real de la situación. Aquella arrogancia que había exhibido al inicio del proceso se había desvanecido, dejando en su lugar una creciente inquietud. Por primera vez, entendía que había subestimado a Claudia. Y ahora enfrentaba las consecuencias de su desdén y su soberbia. Sus noches eran largas, invadidas por dudas, insomnio y un arrepentimiento que comenzaba a calar más hondo de lo que Claudia se concentró en construir un futuro sólido para ella y sus hijos. En los días siguientes, mientras las negociaciones seguían su curso, encontró consuelo en el apoyo de sus amigos y familiares, quienes no dejaban de admirar su fortaleza y determinación. Nunca había sido una mujer que se rindiera fácilmente, y esta etapa de su vida lo dejaba más claro que nunca.
Una tarde, Claudia recibió una llamada inesperada de Andrés. No era para hablar de papeles ni de acuerdos. Esta vez, él quería verla en persona, no como parte de una negociación, sino movido por algo más profundo, el deseo de reconocer su error. Se encontraron en un café tranquilo, lejos del bullicio y de los reproches del pasado. Andrés la miró a los ojos y, con voz serena pero cargada de emoción, dijo: Claudia, quiero pedirte perdón por todo lo que ocurrió entre nosotros. Nunca fue mi intención herirte. Este proceso me ha enseñado muchas cosas, y aunque no podemos cambiar lo que fue, sí podemos elegir cómo seguir adelante. Por el bien de nuestros hijos, espero que podamos encontrar algo de paz y respeto. Claudia, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, se tomó un momento para responder. Luego asintió suavemente, aceptando la disculpa con la dignidad y el corazón abierto que la caracterizaban. Claudia sintió una profunda gratitud. Sabía que no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a convivir con él, de sanar y seguir adelante. Aquel encuentro no los unió como pareja, pero sí marcó un antes y un después en su relación como padres. Había nacido una nueva forma de respeto, una voluntad compartida de colaborar por el bienestar de sus hijos. En los días siguientes, el ambiente entre ellos cambió. La tensión dio paso a una comunicación más abierta, más consciente. Comenzaron a hablar con frecuencia, siempre con el mismo objetivo en mente: proteger a sus hijos y ofrecerles estabilidad. Las discusiones legales, antes ásperas y cargadas de reproches, se tornaron más justas, más centradas en construir acuerdos duraderos y equitativos. Cada paso que daban hacia adelante no era solo un logro personal, sino un triunfo para la familia, que, a pesar de la separación, seguía unida por el lazo irrompible del amor hacia sus hijos. Claudia se sentía más libre que nunca, no solo porque el proceso legal estaba llegando a su fin, sino porque, en el camino, había recuperado algo invaluable: su voz, su dignidad, su autoestima. Andrés, por su parte, aunque aún en proceso de aprendizaje, comenzaba a mostrar señales claras de madurez. Sus gestos hablaban más que sus palabras. Había en él una humildad nueva, una forma distinta de estar presente. Una tarde, durante una reunión con su abogada, Claudia tomó la palabra con firmeza y serenidad. Esto no se trata de ganar o perder. Se trata de cerrar este capítulo con dignidad y abrir otro desde el respeto. La abogada no pudo evitar sentirse orgullosa de la evolución de su clienta. Claudia ya no era la mujer desgastada por el conflicto, sino una madre decidida. Una mujer entera que había aprendido a defender su paz con firmeza y gracia. En casa, Claudia se entregaba a sus hijos con una energía renovada. Cada gesto, cada palabra, era una lección viva de respeto, esfuerzo y honestidad. Había comprendido que su mayor legado no era la lucha legal, sino el ejemplo que dejaba en el corazón de sus pequeños. Poco después, el juez asignó una nueva fecha para la audiencia final. Ese día se oficializaría el divorcio y se aprobarían los acuerdos construidos con paciencia y voluntad. Aunque el trayecto había estado marcado por el dolor, tanto Claudia como Andrés entendían que el verdadero triunfo no estaba en los documentos, sino en la capacidad de perdonar, de sanar y de reconstruir sobre las ruinas de un pasado turbulento. Y, así, llegó el día de la audiencia final. Claudia y Andrés entraron a la sala, esta vez sin rencores, sin máscaras. No como enemigos, sino como dos personas que, al fin, entraron a la sala con una mezcla de nervios y serenidad. Habían atravesado un camino difícil, lleno de heridas, dudas y aprendizajes. Pero ahora estaban listos para cerrar ese capítulo con la dignidad que solo da el haberlo enfrentado todo con madurez. El juez revisó los acuerdos cuidadosamente. Tras confirmar que ambas partes estaban de acuerdo y comprendían lo pactado, dictó la sentencia final. En sus palabras, no solo hubo legalidad, sino humanidad. Reconoció el esfuerzo de Claudia por mantenerse firme y la disposición de Andrés para asumir su responsabilidad. Hizo hincapié en lo esencial: el bienestar de sus hijos debía seguir siendo la prioridad absoluta. Claudia sintió una profunda liberación. Aquello no era solo una firma en un documento legal, sino la culminación de una lucha interna, una victoria silenciosa pero poderosa que hablaba de justicia, de respeto y de la posibilidad real de comenzar de nuevo. Era su renacer de Andrés, aunque consciente de lo que había perdido. Recibió la resolución con humildad. Ya no había espacio para burlas ni para orgullo vacío. Entendía que el tiempo de herir había quedado atrás y que de ahora en adelante debía construir desde la responsabilidad, especialmente como padre. Antes de abandonar la sala, sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. En ese instante breve se dijeron todo: comprensión, respeto y el reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo lo vivido, ambos habían elegido avanzar. Compartían un pasado que los había marcado para siempre, no como una carga, sino como una lección que los acompañaría en cada decisión futura. Mientras caminaban hacia la salida del juzgado, sin prisa y en silencio,
Claudia reflexionaba sobre todo lo vivido. Había aprendido a defender su voz, a confiar en su intuición y, sobre todo, a no permitir jamás que nadie pisoteara su dignidad. Esta historia es un recordatorio de que, aunque los momentos oscuros parezcan eternos, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino cuando se enfrenta la vida con valentía, honestidad y amor propio de esperanza. Si llegaste hasta este punto del video, gracias de corazón. Eso me dice que esta historia, de alguna manera, también tocó el tuyo como tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante en tu vida. Entonces este canal es para ti. Porque aquí no solo contamos historias, aquí intentamos comprendernos, sanar y crecer juntos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede significar mucho para ti que seguirás recibiendo contenido real y con propósito. Y para nosotros, que podremos seguir creando historias que hablen al alma. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita. Y sobre todo, gracias por estar aquí. Te espero en la próxima historia, porque aún hay muchas más por contar, muchas voces por escuchar y emociones por compartir. Gracias por ser parte de este espacio, por abrir tu corazón y acompañarme en cada relato.